La palabra texto proviene del latín textum y significa tejido. El texto es un tejido o entretejido de significados. La Real Academia Española lo define como enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos, y solo lo centra en sus formatos orales o escritos en papel. Pero hoy en día, con los avances tecnológicos y en esta nueva sociedad del conocimiento, es necesario definirlo de forma más amplia. Vamos a decir que es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad humana, que posee siempre carácter social. Está caracterizada por su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido a la intención del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas, las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. Definirlo como unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana y siempre de carácter social, nos permite salir de ese concepto donde solo es texto lo que está escrito en un papel. Nos da la posibilidad de entender que nos comunicamos a través de ellos, los producimos todo el tiempo y en distintos formatos. Solo debemos prestar atención a las características que hacen posible que existan los textos. Estas son 7. La cohesión, que consiste en la relación que se establece entre los elementos del texto. Un texto tiene cohesión cuando las palabras que componen cada oración son suficientes para que el receptor lo comprenda. La coherencia hace referencia a las relaciones entre los conceptos que aparecen en el texto. Un texto tiene coherencia cuando el contenido que posee es entendido por el receptor, es decir, cuando tiene un sentido. La intencionalidad es la búsqueda de un fin determinado por parte del texto. Se relaciona con el propósito que tiene. Aceptabilidad se manifiesta cuando el receptor reconoce en el texto un conjunto de enunciados cohesivos y con una intención determinada, es decir, cree que lo que comunica es importante. La situacionalidad hace referencia a los factores que hacen que un texto sea entendible y adecuado en un determinado contexto. Intertextualidad. El texto tiene que relacionarse con otros textos o con otros conocimientos. Informatividad. Un texto debe aportar un factor de interés al receptor, es decir, un texto tiene informatividad cuando la información que posee es suficiente para comprender su contenido. Tipos y clases de textos. El tipo de texto es un modelo teórico que presenta características globales y una intención que lo define. En cambio, las clases son aquellas que se reúnen o agrupan por poseer características similares. Son menos teóricas que las tipologías textuales. Nosotros trabajaremos bajo la tipología textual que propone el libro Leo pero no comprendo. 4 tipos textuales y dentro de sus respectivas clases textuales. Por ejemplo, el tipo narrativo, donde podemos encontrar clases textuales tales como narraciones literarias, cuentos, leyendas, novelas, poesías, romances, coplas, textos dramáticos, tragedia, comedia, guiones o narraciones no literarias, periodísticas, históricas, legales. En el tipo de texto instructivo podemos encontrar clases como las recetas, los reglamentos de juego, los prospectos de remedios, los diversos manuales de uso y de fabricación, los folletos turísticos, entre otros. El tipo de texto expositivo nos permite encontrar clases como los textos científicos, manuales, enciclopedias, artículos de divulgación, de investigación, informes, reseñas, entre otros. Y el tipo de texto argumentativo dentro tiene clases como el discurso político, el publicitario, el de las ciencias sociales, los ensayos, las notas editoriales, la propaganda, texto de opinión, entre otros. Por último, vamos a aclarar qué es el paratexto. El término se utiliza para hacer referencia a todos los elementos que acompañan al texto. Por ejemplo, imágenes, títulos, subtítulos, viñetas, numeraciones, cuadros, gráficos, notas al pie de página, glosario, epígrafe, mapas, etc. Los paratextos brindan información anexa al texto para que su comprensión sea más completa.